Lolo. Bueno, buenas noches, tengan todos ustedes, bienvenidos a la charla del día de hoy. Hoy tenemos al ingeniero Rubén Boroshek de la Universidad de Chile, quien muy gentilmente aceptó nuestra invitación para venir a darnos una charla en un tema muy interesante como es el monitoreo del estado de salud estructural, y nos va a presentar ciertas experiencias que se están presentando o que se han presentado en Latinoamérica. Yo les voy a tomar 5 minutos para hacer una breve presentación antes de darle la palabra a Rubén. Y bueno, mi nombre es Rolando Castillo, soy el coordinador del programa de Ingeniería Estructural aquí en el ANAME, y quería hablarles un poquitito de lo que es el ANAME. Ejemplo del ANAME, que es el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales. Es una entidad académica de investigación adscrita a la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica, la cual fue fundada en la década de los 50 y es un laboratorio nacional especializado en la investigación aplicada, la docencia, la transferencia tecnológica en el área de la infraestructura civil y vial. Y adicionalmente somos responsables de la ejecución de las actividades de fiscalización, evaluación, actualización y asesoría técnica que las leyes 8114 y 8603 le asignan, con el propósito de garantizar la calidad y la eficiencia de la inversión pública en la red vial nacional. En general, el ANAME está dividido en 4 programas. Vemos el programa de Ingeniería Estructural, que está el día de hoy organizando esta actividad. También tenemos el programa de Geotecnia, el programa de Ingeniería Sísmica y el programa de Infraestructura del Transporte. Y además constamos con laboratorios, el laboratorio de Infraestructura Civil, el de Infraestructura Vial y el de Fuerza. Hablando un poquitito de lo que hacemos en el programa de Ingeniería Estructural, bueno, nuestro objetivo es contribuir al desarrollo de la ingeniería estructural para que el país cuente con infraestructura de calidad y segura que le permite elevar la competitividad del sector productivo, industrial y comercial de Costa Rica. Pero, por supuesto, buscamos fortalecer la posición de la Universidad de Costa Rica como institución académica de investigación mediante el apoyo a la docencia y la investigación que realiza la Escuela de Ingeniería Civil. Y vuelvo a reiterar, nosotros, programa de Ingeniería Estructural, velamos por las responsabilidades que le asigna la Ley 8114 a la ANAME en lo que respecta a infraestructura de puentes. Programa en el cual contamos con 7 ingenieros civiles especializados en ingeniería estructural, realizando labores en 2 unidades. Tenemos la unidad de edificaciones y otras estructuras, que viene trabajando en lo que es evaluación de la condición estructural, de estructuras en general, estudios de riesgo sísmico, por lo menos participando en ellos, creando capacidad, investigación enfocada en análisis y diseño estructural y sísmico de estructuras, y participación en el desarrollo y actualización de normativa. Adicionalmente, también organizamos actividades de divulgación como la del día de hoy, en donde tenemos esta charla, pero también organizamos cursos, boletines informativos, hacemos una infinidad de trabajo para divulgar y mejorar las prácticas en este país. Y sin olvidar, por supuesto, la unidad de puentes, que es una unidad muy importante para el ANAME, que es la que se encarga de velar las responsabilidades que le asigna la Ley 8114 y su reglamento en materia de infraestructura de puentes. A pesar de que somos ingeniería estructural como programa, también nos toca, además de evaluar los aspectos estructurales de los puentes, también tenemos la responsabilidad de velar por la parte de hidráulica, seguridad vial y geotecnia. Entonces es un poco más amplio de lo que aparenta. Proyectos en los que estamos trabajando, por ejemplo, estamos participando en lo que es el desarrollo de una guía nacional para la evaluación rápida de viviendas después de una emergencia. Y eso ha sido un trabajo conjunto con varias entidades públicas, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Municipalidad de San José, Colegio Federado, Miyamoto como empresa de Ingeniería Estructural Internacional, USAID, Comisión Nacional de Emergencia,
También participamos en lo que es el desarrollo de una guía nacional y ese documento está por ser oficializado por el MIBA y esperamos que en algún momento salga a la luz pública. También se está trabajando en el desarrollo de una guía nacional para evaluación rápida de edificaciones después de un sismo. Tenemos participación conjunto con la Caja del Seguro Social, el Ministerio de Educación Pública y la Comisión Nacional de Emergencias. También trabajamos en lo que es la evaluación del riesgo sísmico, participamos en la evaluación del riesgo sísmico del Cantón de San José, una ayuda que viene de USAID a través de Miyamoto, y también participamos en la evaluación del riesgo sísmico de la región centroamericana y el Caribe a través de USAID y Global Earthquake Model de Italia. Además, también hacemos evaluación de la condición estructural de edificaciones existentes para bastantes instituciones públicas. Participamos en el desarrollo de normativa nacional, código sísmico, código de viento de Costa Rica, lineamientos para diseño sismorresistente de puentes, manual de puentes, que en este momento está en revisión por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y esperamos saber noticias de eso pronto. Y por supuesto, a pesar de que es el último punto, pero es muy importante, que es la evaluación estructural y funcional de puentes existentes a través de una inspección preliminar o detallada con ensayos no destructivos. Además, también tenemos un proyecto de monitoreo estructural mediante sensores, que imagino hoy vamos a tener un poco vamos a hablar un poquitito de eso. Rubén nos va a presentar. Ahora presentando al expositor, al doctor Rubén Borchek. Borchek es de nacionalidad chilena, pero vivió muchos años en Costa Rica. ¿Cuántos fueron, Rubén? 14 años. También es costarricense. Bueno, es un punto importante, ¿verdad? Rubén es licenciado en Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica. Tiene una maestría, un doctorado y un postdoctorado de la Universidad de California en Berkeley. Y actualmente es profesor de la Universidad de Chile y también es CEO de la empresa Rubén Borchek y Asociados. Ha sido profesor invitado en Rose School en Italia. Y para no poner todo el montón de cosas que ya ha hecho, Rubén es coautor de varios libros, capítulos en libros, artículos en revistas internacionales y en Chile. O sea, hay una infinidad de trabajo que ha hecho Rubén. Entonces es un gran honor tenerlo por acá. Un costarricense, cabalgando por el mundo. Muchas áreas de interés. Él le interesa mucho, por ejemplo, la evaluación del riesgo sísmico, la vulnerabilidad y mitigación de desastres en instalaciones esenciales, ingeniería sismorresistente, dinámica estructural, aislamiento sísmico, que vamos a ver hoy, ahí vi un poco de las filminas, disipación de energía, efectos de vibración en las personas, monitoreo remoto y automático de estructuras. O sea, ahí viene tecnología de última generación. ¿Para dónde va la ingeniería? Me imagino que nos va a conversar un poquitito de eso y me parece que va a ser muy interesante. Y nada más, bueno, finalmente, sin dejar de lado, quiero darle un agradecimiento a los ingenieros Pablo Agüero y Esteban Villalobos, que son integrantes del programa de Ingeniería Estructural, quienes se encargaron de la organización de la actividad del día de hoy. Fueron los que se pusieron en contacto con Rubén y lograron que esta actividad del día de hoy fuera una realidad. Muchas gracias a ellos. Y bueno, Rubén, aquí tienes la palabra. Muchas gracias. F5 nomás. Ahí estamos. Bueno, quiero agradecer a la NAME la oportunidad de estar nuevamente en la Universidad de Costa Rica y compartir como profesor de tesis. Así que estoy muy agradecido de estar de nuevo por acá. La idea de esta presentación, que tengo demasiadas transparencias, pero la voy a acotar a 1 hora para conversar y si sale algo más, presentaré algo más, digamos, pero decisión de los que están acá, qué es lo que quieren, de lo que yo puedo aportar, digamos, no sé todo, por supuesto. Pero si bien en Chile estamos desarrollando este tema bastante, no solo a nivel de investigación, sino ya incluso comercial, y algo se los voy a mostrar para motivarlos, digamos, en el desarrollo. Ya
hay bastante que se puede hacer en forma sencilla. Quise rescatar lo que se está haciendo en otros países de Latinoamérica y me apoyo en una presentación que hice recientemente en una conferencia que di para la Sociedad de Infraestructura Inteligente, que se dedica precisamente a los temas que vamos a ver acá. La presentación tiene los trabajos de los colegas latinoamericanos, mexicanos, David Muriá, Francisco Carrión, peruanos, Zavala y Aguilar, colombiano Botero, Cruz y Marulanda y Thompson, ¿ya? Y por supuesto los trabajos que hacemos nosotros. Uno de los temas importantes, creo que no necesito apoyarme acá, quiero manejar bien esto, es que nuestros países están afectos a fenómenos naturales extremos, ¿ya? Huracanes, aluviones, derrumbes, terremotos, cargas de explosión a veces que son de origen antrópico y uso, ¿ya? Y por mucho tiempo la inspección de nuestra infraestructura era visual solamente y eso implicaba grandes dificultades y hoy la tecnología nos está dando una oportunidad. Es seguir haciendo inspecciones visuales, pero con un ordenamiento basado en qué estructura debe ser revisada y en qué nos debemos preocupar cuando vamos a inspeccionarla, porque hay sensores que nos están informando de que se está asentando un puente, que se está desplazando una ladera, que se está esforzando una tubería o que simplemente se están abriendo algunas grietas y está iniciándose la corrosión. Todo esto que acabo de decir ya es práctica en la industria, ¿ya? Pero en obra civil es muy lento su incorporación, no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Solo hay unos ejemplos ahí. La gracia que tenemos ahora, lamentablemente, tal vez no lo ven, pero trato de poner la referencia en el origen, es que el Banco Mundial hizo una fotografía de la Internet a nivel mundial y nuestros países tienen, entre más oscuro, mejor la capacidad de comunicación a través de sistemas de datos relativamente económicos, ¿ya? Principalmente Internet o red de datos celulares y cosas similares. Y Costa Rica, por supuesto, tiene un desarrollo bastante grande, y Chile también. Y esto da una oportunidad de hacer esta observación de la infraestructura en forma rápida, segura y muy económica. Entonces, esto no estaba hace 15 años atrás. Así que esta es una oportunidad que se abre hoy y sumado a sensores muy baratos, es simplemente tomar la decisión porque a partir de, en este momento, $3.000, uno ya puede saber si un edificio está dañado o no en un terremoto, por ejemplo, y puede ordenar qué edificios ir a inspeccionar y evaluar. Y eso es parte de lo que espero poderles mostrar en esta secuencia de figuras. Chile es un caso especial. Yo tengo doble sombrero, nací en Chile, pero me eduqué, llegué a los 11 años a Costa Rica. Así que me eduqué acá prácticamente. Pero Chile me atrajo profesionalmente por esto. Tiene un terremoto magnitud 8 cada 10 años, magnitud 7,5 cada 5 años, y un magnitud 8,5 cada 15 años, y uno 9 a 9,5 cada 300 años. Que ya me lo perdí porque fue en el año 60. Así que ese no lo voy a... Me imagino que no lo voy a ver. Pero ya estuve en el 8.8 último, en el 8.4. El 8 tuvimos en el 2010 un 8.8, el 2014 un 8.2 y el 2015 un 8.3. Así que para entretenernos tenemos, ¿ya? Y esto es una exageración. Chile es el país más sísmico del mundo, no solo por la tasa de eventos grandes, sino por la cantidad de energía que se libera. Y esta es la oportunidad que vimos para hacer el desarrollo, porque usamos los sismos como una mesa vibratoria que excita nuestras estructuras y nos dice qué es la estructura y en qué estado está. No los terremotos que ocurren cada 5 años, que son dañinos, sino los sismos cotidianos, ¿ya? Y esta es la clave, digamos, para los países latinoamericanos. Si ustedes se meten a la página del OSGS, disculpen que las láminas están en inglés, pero estoy rescatando
de otras presentaciones. Entonces, si toman 100 años, encuentran 92 eventos con magnitud 8 o mayor. ¿Ya? De esos, el 22 eventos son en Latinoamérica y precisamente 16 son en el Perú-Chile. O sea, realmente Perú y Chile se llevan la mayor parte de los sismos grandes del planeta. ¿Ya? Y entonces es una oportunidad. No quiere decir de que no nos debemos preocupar de los terremotos en otras zonas, esto es Ecuador recientemente. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Nosotros, ustedes saben, no sé si todos son estructurales, pero ensayar un edificio o un puente o una represa en laboratorio es muy difícil o imposible por el tamaño. ¿Ya? En este momento la mesa vibradora que puede reproducir un terremoto puede soportar un edificio de 7 pisos como máximo. ¿Ya? Pero edificios de 7 pisos son del año 1880. O sea, estamos pudiendo ensayar en laboratorio ese tipo de estructuras. Entonces, nos falta, digamos, cómo ensayar nuestras estructuras de tamaño natural con condiciones de borde que en laboratorio son muy difíciles de excitar. Y en Chile, por lo menos, y en muchos otros países, podemos usar sismos perceptibles. Entonces, este es un periodo corto en la vida sísmica chilena, es un ejemplo, ¿no? En el cual solo grafico sismos intensidad 5, o sea, aceleraciones que van del 3% de la gravedad y tal vez el 6%, ya después ya tenemos problemas. O sea, si uno está en ese sismo, se asusta. ¿Ya? Y definitivamente, no importa el estado, durmiendo o el nivel alcohólico, lo va a sentir, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos tengo al año? Entonces, un año normal, donde no hay mucho terremoto, tengo entre 10 y 15 en Chile. Si viene un terremoto, que es el terremoto 8.8 que nos ocurrió en el centro-sur de Chile, tengo más de 120 sismos intensidad 5 al año. Y eso decae con el tiempo y vuelve otro terremoto el 2014, después el 2015, etc. Entonces, con 15 vibraciones severas en distintas zonas del país, yo puedo excitar lo que yo quiero en la estructura y obtener información válida del estado. ¿Ya? Y les quiero mostrar cómo estamos haciendo esto. Pero, ¿por qué nos interesa obtener información válida? Y el mismo terremoto del 2010 nos sirve mucho para entender este problema. Este es un terremoto grande, es el 6º terremoto más grande del planeta que se tiene registro. ¿Ya? Entonces, no es un terremoto pequeño, pero lo interesante es lo que nos ocurrió como ingenieros. El área de ruptura es de 500 kilómetros por 200, o sea, un área gigantesca. Pero el área en el cual tenemos aceleraciones cercanas a 0,3 G es gigantesca, es casi, aquí dice, de 600 kilómetros por, casi llegando a Argentina, digamos. No, perdón, al borde con Argentina, que es esta cosa aquí. Chile es un espagueti de 4.000 kilómetros de largo con un ancho promedio de 150 kilómetros. Es muy largo. Pero lo que nos pasó es que en esta zona viven 8 millones de personas. Chile tiene una población de 17 millones de personas. Pero en esa zona habían 10.000 edificios sobre 3 pisos, 12.000 puentes, 150 hospitales, 41 puertos, sin contar los colegios, las redes de agua, las redes de energía, y se destruyeron 230.000 casas de adobe y mampostería. ¿Ya? La vivienda con mano de ingeniero casi no sufrió daño. En términos de casas, solo hay un reporte como de 40 o 50 casas con daño, ¿ya? Porque el diseño es muy robusto, porque tenemos demasiados eventos. Y hay una responsabilidad legal y la gente trata de evitar daño. Pero el problema son estos números, 10.000, 12.000, etc. Y no solo eso, sino de que solo hay 3.000 ingenieros en todo el país, civiles. Entonces, ¿cómo uno revisa 10.000 edificios, todo el mundo asustado, con ascensores dañados, 12.000 puentes, o 150 hospitales, o 41 puertos? Si en todo el país tiene solo 3.000 ingenieros y no todos están especializados. Y además, ocurren eventos y réplicas cada cierto tiempo, magnitud 7, 6, 8. O sea, no son terremotos, son nuevos terremotos, son réplicas, pero son nuevos terremotos dañinos. Entonces uno va a revisar un edificio, un puente, y a los 2 días tiene que volver a ir. Pero ya no hay gente, y ocurrió que, bueno, los alumnos de ingeniería hacían inspecciones, pero uno ponía en fila, en lista,
cuándo iba a ir a inspeccionar el edificio del hospital y te tocaba 3 meses después de ocurrir el terremoto. ¿Ya? O sea, era físicamente imposible, con todo el stock de ingeniería, hacer la inspección. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió después de esto? Es que las grandes empresas, Google, algunos hospitales, hicieron contratos con empresas de ingeniería que ellos eran prioritarios. ¿Ya? Es decir, se contrató con un fee bastante alto de que si ocurre un terremoto, ellos son los primeros en la lista, los demás tienen que esperar. Y ahora se está generando, y han ocurrido terremotos posteriores, en que ya no está la gente especializada disponible porque está precontratada. ¿Ya? Ese es un caso extremo en Chile, porque nadie tiene 3 magnitud 8 en menos de 7 años, ¿verdad? Solo ocurre ahí. Pero esto genera una economía muy extraña, pero también genera la obviedad de que, oye, tenemos internet, tenemos sensores, ¿por qué no medimos directamente el daño? Y eso es lo que quiero, dentro de lo posible, mostrarles. Esta es parte del daño que ocurrió. No me voy a meter eso. Ahora, pero esto no es exclusivo de Chile. Por ejemplo, hace no mucho tiempo, 2014, en un país, disculpen, en los Emiratos Árabes, que no es zona sísmica, está al frente de Irán, y ocurre un terremoto en Irán, y las ondas sísmicas llegan a Dubái y hacen vibrar los edificios altos. Y todo el mundo evacúa el edificio porque nunca han sentido un terremoto, y la aceleración máxima, porque estos edificios están instrumentados, fue 10.000 IG. ¿Ya? Pero se evacuó el edificio simplemente porque el susto. Y esperaban que alguien llegara a inspeccionar el edificio para reincorporarse. Pero resulta de que no hay ingeniero sísmico. ¿Ya? ¿Y cómo inspeccionó todos esos edificios? Y más de 2.000 personas se quedaron horas y horas esperando hasta que ni siquiera, por decisión propia, evacuaron. Y se fueron. ¿Ya? Y volvieron al día siguiente y nadie inspeccionó ningún edificio. No había la capacidad para hacerlo. ¿Ya? Y Chile, a pesar de tener esa experiencia del 2010, sigue teniendo el problema de evacuar y no poder inspeccionar. Simplemente un caso como este es el terremoto del 2015, un 8.3, que generó evacuación de hospitales en Argentina, al otro lado de la cordillera, y en Chile se evacuaron todos estos hospitales. Estas son divisiones políticas de Chile. El terremoto fue acá y se evacuaron más de 50 hospitales con los enfermos, y solo se deja a los pacientes de UTI dentro de la UTI, pero todos los otros pacientes tienen que evacuar con el personal, sin poder hacer la inspección. Se evacúa preventivamente. Entonces, esto no puede seguir porque causa muertes que si no se hubiera evacuado no hubiera pasado nada. ¿Ya? Ahora, había gente durante este terremoto en el piso 64 de este edificio que está en Santiago, tiene 300 metros de altura, y por cultura legal y administrativa no se pueden usar los ascensores en un terremoto. Entonces obligaron a evacuar desde todo el edificio, desde las partes altas, y se demoraron 30 minutos de bajar por la escalera, y no se podían usar los ascensores aunque no estaban dañados porque se desconocía su estado. ¿Ya? Entonces tenemos un problema real que ahora, en el caso chileno, es horrible porque tenemos muchos sismos. En otros países no es tan grave, pero así lo tienen. ¿Ya? Y ahí se viene la gran contradicción de que si uno compra un vehículo, está lleno de sensores, pero lleno. ¿Ya? Entonces, estos son los signos típicos que encuentran en un vehículo, desde cuánta gasolina tengo hasta que me estoy quedando, sin aceite o líquido de freno o temperatura. Y lo interesante es, si uno evalúa cuándo partieron los vehículos, 1880, y los rascacielos también en 1880. Sin embargo, cuando yo comparo un Fiat, digamos 500, y este edificio, y los sensores que tienen, me lleva una sorpresa, porque el Fiat, que vale $14.000, tiene efectivamente todos estos sensores que me dicen e informan al usuario el nivel de seguridad y confort que va a tener en ese vehículo. Sin embargo, este edificio vale 170 millones, este edificio vale 1.000 millones de dólares, y cada uno de estos vale 100 millones de dólares. ¿Y cuántos sensores le pongo
para saber cuál es el nivel de seguridad después de un terremoto o de un evento como una explosión, etc. Ninguno. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque los civiles no tenemos la cultura de la instrumentación, ¿ya? Y no sabemos leer la data de la instrumentación. Y la tecnología, esta no se enseña en pregrado. Entonces la mayoría de nuestros ingenieros desconocen totalmente cómo se maneja esta información. En cambio, los mecánicos han siempre utilizado la validación de lo que producen porque además lo producen en forma repetitiva. Entonces hay un beneficio y hay una estandarización. Sin embargo, nosotros sí estamos en condiciones de dar respuesta a si se descarriló o no un ascensor, de tal manera que sí se puede usar después de un terremoto y no obligar a todo el mundo a evacuar. Y sí podemos saber si se abrieron grietas, si se fracturaron barras o se excedieron los niveles de diseño. Entonces, aquí entra este tema de monitoreo del estado de salud, que no es monitoreo, ¿ya? Es más allá del monitoreo. Porque el monitoreo es el acto de medir o de instrumentar, pero temporalmente, en el cual yo voy a un sitio, un puente, por ejemplo, pongo mis sensores, espero una carga o un tipo de evento, una crecida, y me voy. Pero sé cuándo va a ocurrir el evento y es una observación temporal. La clave del monitoreo de salud estructural es que dejo la instrumentación y evalúo el estado en forma permanente. ¿Ya? En este momento les voy a mostrar algunas que cada 2 minutos me dicen estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy mal. Y me dicen dónde estoy mal. ¿Ya? Entonces, no necesariamente el monitoreo de estado de salud tiene que ver con terremotos, a propósito. En general, es lo menos que se usa. Los terremotos son poco comunes, pero la sobrecarga en un puente es común. La sobrecarga por lluvia o aluvión es mucho más común que un terremoto, o de nieve, o de uso, o de corrosión. Entonces, es ahí donde podemos impactar mejor en el sistema. ¿Y qué es lo que estamos replicando? Replicando el cuerpo humano. Sensores distribuidos que nos están informando permanentemente a una central de proceso el estado en que estamos, informándonos si estamos enfermos, si tenemos algo extraño, un aumento de temperatura, tal vez no sabemos por qué, pero sí sabemos que tenemos algo que no está funcionando. Y el equivalente en la industria son los aviones. Los aviones hoy en día y los vehículos de alta tecnología saben desde la presión del neumático hasta si hay fracturas o no en su fuselaje. ¿Ya? Y eso es lo que deberíamos llevar a las estructuras y lo estamos haciendo. Entonces, la estrategia es colocar sensores, acelerómetros, medidores de desplazamiento, velocidad, lo que es necesario, fuerza, presión, lo que sea requerido, en la infraestructura, ojalá masivamente, pero si no, por lo menos en la crítica. ¿Ya? En aquella que necesitamos es para la respuesta, o en la que queremos por un problema productivo. Entonces, esta información que generan los sensores debe transmitirse, ¿ya? De alguna manera, pero ser procesada en tiempo real. Ese es el monitoreo de estado de salud. O sea, no procesado en escritorio, porque me puedo demorar un día, una semana, hasta 6 meses en entender toda la data, por un sistema de inteligencia artificial. Y aquí hay muchísimos algoritmos que ya están estandarizados y que podemos usar. Y después comunicado al usuario o a los interesados en un lenguaje que ellos entiendan. Evacúe, no evacúe, llame a un especialista, tiene un problema, no tiene un problema. Y entonces hay una traducción ahí importante. Y esto, la tecnología web y los celulares inteligentes nos permiten totalmente hacer esto. ¿Dónde estamos hoy? ¿Ya? Hoy estamos con la capacidad de responder algunas de estas preguntas. No, quedó mal aquí, ¿no? Pero 1, 2, 3, 4. Podemos detectar que ocurrió algo en la infraestructura, pero no saber qué, pero simplemente que cambió su estado, sí, y vale nada en este momento. ¿Okay? O sea, si uno quiere correr algunos riesgos, puede hacerlo por $200. ¿Ya? Y reconocer el cambio de estado en una infraestructura es muy, muy barato. Ahora, si quiero saber dónde está localizado ese cambio de estado, cuál es el piso que debo identificar, los costos crecen sustancialmente y pueden llegar a millones de dólares dependiendo de la complejidad de la estructura. Para saber cuál es la magnitud del daño, estamos en los civiles bastante complicado. Tenemos casi que estar observando la ubicación del daño para saber cuál es la magnitud del daño. Y eso es ya más allá de lo que podemos garantizar hoy en día. No así los mecánicos y los eléctricos que ya están en ese estado de monitoreo. Y el último
que es lo que hacen los eléctricos prácticamente, es saber, dado que ocurrió el daño, dado que está ubicado en esta zona y tiene tal magnitud, cuánto tiempo tengo de poder seguir operando el sistema sin que haya una falla de cualquier tipo. Eso en ingeniería civil no lo logramos. ¿Okay? Pero los primeros dos sí, y voy a tratar de mostrarles los ejemplos de los colegas latinoamericanos. Colombia tiene por ahora pocos sistemas, pero están entrando 2 puentes con un sistema de monitoreo en línea, en el cual, por ejemplo, en la Universidad del Valle, particularmente todos empujados por Peter Thompson y Johanny Marulanda, empiezan con sensores muy básicos, biaxiales, triaxiales. Con un solo triaxial, por ejemplo, ellos ya monitorean su propia escuela en tiempo real, y con MATLAB o LabVIEW o cualquier de estos software de fácil manejo, registran sismos y vibraciones ambientales y reportan el nivel de deformación del piso. Y con eso comparan con el nivel de probabilidad de daño en función de la deformación, ¿ya? Ha sido un éxito, y gracias a eso ahora están monitoreando puentes, ¿ya? Y tienen varias publicaciones Marulanda en ese sentido. Pero partieron con estos sensores muy básicos, estamos hablando de tal vez unos $10.000, ¿ya? Pero desarrollaron todo el conocimiento con eso. En Perú van bastante avanzados. Hay 2 grupos trabajando muy fuerte, uno de la Universidad Nacional de Ingeniería, que es una universidad pública, en el que tienen 14 hospitales monitoreados en 2 puntos, en la base y en la parte de altura, ¿ya? Y lo que hacen es calcular cada vez que hay un temblor cuál fue la deriva promedio, la distorsión de piso promedio, y inmediatamente saben si esa distorsión supera un diseño tradicional. No miden grietas, no miden daño, solo la deriva, ¿ya? Así que es relativamente barato, y ellos compraron un sistema que vale como $15.000 por edificio. Eso es lo que ellos están usando, que son 2 triaxiales, uno en la base y otro en la parte alta. Toda la data, estos son los distintos sistemas, una instalación rápida, es un acelerómetro japonés digital que usa internet para comunicarse. Este es el profesor Carlos Zavala, y este es el centro de monitoreo que tienen, que manejan emergencias, etcétera, desde ese punto de vista. Por otro lado, con mi colega Rafael Aguilar, hacemos monitoreo de infraestructura de patrimonio en tiempo real, y tenemos varias iglesias y estructuras pre-inca en tiempo real monitoreadas. Por ejemplo, esta es una de las que más llama la atención, se llama la Capilla Sixtina de América Latina, se llama la San Andahuaylillas, San Pedro, y está muy pintada, y tenemos sensores en varios lugares, y somos capaces, a través de un sistema que usa red digital de datos, celular, mandamos el estado de esta capilla cada 5 minutos a Lima, a más de 1.000 kilómetros de distancia, e inmediatamente se informa si hay deterioro o no por ambiente, humedad excesiva, una rotura de una tubería, por ejemplo. Esta iglesia es de adobe, perdón, me olvidé de mencionarlo, es muy antigua, es de 1580, y si hay un temblor, por supuesto, se informa, pero más ha sido el efecto ambiental, vientos y lluvia, lo que detona la inspección porque se informa de un deterioro, ¿ya? Esto es como se ve el sistema, y este es el sistema, tiene sensores de aceleración, una central de registro y muchos sensores de humedad y de temperatura, ¿ya? En la superficie, no nos dejan entrar, y cada uno de estos puntos, por ejemplo, este es un gráfico para ingenieros estructurales, pero aquí cada una de estas líneas es, un periodo, la frecuencia de vibrar de un modo predominante, y con esto es una de las variables que uno saca. Si hay un cambio del periodo, hay una detección de un cambio de estado, ¿ya? Entonces, la sensibilidad es grandísima, 0,5%, 1% del cambio de periodo ya indica cierto cambio de estado, que puede ser daño o simplemente un aumento de masa por absorción de agua, ¿ya? Y ese tipo de cosas. Entonces, esto es cada 5 minutos. Se recibe en Lima, y esta es de la Universidad Católica del Perú, que es una universidad privada. En México, desde los años 60 están haciendo esto.
La tecnología ha ido cambiando, no con Internet al principio, pero David Muriá y Carrión y Roberto Meli han sido promotores, Roberto Sánchez, disculpen, me olvido de él, promotores del monitoreo de daños. Por ejemplo, tienen este edificio que se llama PC y cada vez que hay un temblor, ellos segmentan la data del registro en ventanas de 4 o 5 segundos y analizan si hay daño dentro de esos 4 o 5 segundos y ellos ven cómo cambia el periodo fundamental del edificio cada vez que hay un temblor y este edificio se repara acá, aquí no se reparó, aquí no se reparó, no se reparó. Entonces, cuando hay daño se repara, ven cómo se rigidiza y luego cuando vuelve a dañar pueden monitorear cuánto es el cambio del periodo de vibrar en función de la intensidad del temblor e indica cuánto es el daño. Además usan tecnologías interesantes como mezclar aceleración con GPS y pueden estimar derivas. Entonces, nivel de aceleración, cambio de periodo, pero además cuál es la deriva, el desplazamiento de entrepiso que se calcula. Lamentablemente la tecnología de GPS todavía no está muy bien porque tiembla la antena al momento del terremoto y pierde la señal. Así que todavía hay temas que resolver en temas de GPS, pero va a ser una tecnología interesante para ciudades completas. Este es el caso más antiguo de los que tienen ellos, partió en los años 60 y está en línea desde el año 94, que es el monitoreo de la catedral, en el cual observan cómo se está inclinando la catedral por temas de asentamiento. No necesariamente por temblor. Entonces, de la medida que se va inclinando, ellos pueden ir, lo que han hecho, y ya no lo necesitan hacer, pero por mucho tiempo lo hicieron, extraer suelo de las zonas en el cual han quedado más altas que las otras, de tal manera que se nivele, de tal manera que no haya un efecto de gravedad o P delta que inestabilice el sistema. Y este ha sido muy, muy exitoso, este trabajo. Ahí están las curvas de proceso. Y el otro gran proyecto que tienen los mexicanos, el Instituto Mexicano del Transporte, es instrumentar sus puentes críticos, ¿ya? Y ahí Francisco Carrión es el que lidera esto con la UNAM. Hay un centro de monitoreo y saben si se daña o no se daña las estructuras, pero no ha funcionado perfectamente, no porque hayan cometido errores, sino por la dificultad del problema, y si hay tiempo les quiero mostrar lo que se ha aprendido gracias al desarrollo de esta observación por los mexicanos, ¿ya? Pero son los que en Latinoamérica tienen más puentes instrumentados, a propósito. Líneas de metro instrumentadas para ver problemas estos son los pasos de trenes, esta es la línea de metro, el tren pasa por acá arriba, se instrumenta con acelerómetros, medidores de desplazamiento, inclinómetros para ver si gira, etc. Y son capaces de medir cada vez que pasa un tren y hacen una estadística. De tal manera que van, inspeccionan, pasan muchos trenes, dicen, esta señal corresponde a una estructura sana. Entonces, con el tiempo, ya llevan varios años, saben cuando esa señal cambia, quiere decir que a la estructura le pasó algo. No saben qué, pero no necesitan evaluar periodos, no necesitan análisis estructural, no necesitan modelos estructurales, nada. Lo que están haciendo es un análisis de objetos estadísticos, que se llama. Entonces lo que se hace es una clasificación estadística. Tengo las series de tiempo, no sé lo que es, lo meto en un sistema de aprendizaje, digo, esto es normal, le doy, en el caso de este tipo de estructura, un mes. Y el sistema ya es capaz de decir, ¿sabes qué? Cambió o no cambió cada vez que pasa un tren, ¿ya? En edificios, por problemas ambientales, con lluvia y el nivel de deformación, necesitamos como 1 a 2 años para que el sistema sea robusto, que se aprenda solo, sin usar modelos. Si uso modelos, aprende mucho más rápido. En Chile, estamos haciendo esto desde hace muchísimos años. Partimos midiendo todos los edificios sobre 20 pisos, que en Chile hay bastante, ¿ya? Entonces, lo que por mucho tiempo, y en eso cuando llegué el 92 a Chile a vivir, lo que hacíamos es que vendíamos un servicio como universidad, cada vez que se terminaba un edificio, nosotros entrábamos con los sensores, evaluábamos la estructura, sacábamos el periodo de vibrar, la forma de vibrar, el amortiguamiento, y se lo dábamos al diseñador para que valide sus procedimientos de análisis y diseño, de análisis prácticamente, porque no eran vibraciones ambientales. Entonces, al cabo de hacer esto por 5 o 10 años, perdimos el trabajo porque ya ellos aprendieron
a ajustar sus modelos para representar la realidad, ¿ya? Entonces hubo un aprendizaje de muchas oficinas en esta dirección. Así que pasamos a medir otras cosas, puertos, por ejemplo, que son muy complejos de diseñar, y ahí hacemos ensayos de monitoreo, no de monitoreo de estado de salud. Por ejemplo, este puerto tiene más de 1 kilómetro de largo, agarramos 800 metros de puerto, lo agarramos completo con un aparato de tiraje, lo tiramos y lo soltamos y vemos cómo se mueve durante la evaluación que hacemos. No esperamos el temblor, no esperamos el golpe de un buque, nosotros lo excitamos, hacemos el modelo y hacemos recomendaciones. Entonces, este es el sistema de tiro. Para preparar un ensayo de este tipo, solo para que entiendan la dificultad, es un puerto, un muelle en este caso, en operación. Tiene tuberías de ácido sulfúrico, asfalto, granos, minerales, y está en operación. Por lo tanto, cuando uno tira esto con 50, 100 toneladas, tiene que garantizarle al dueño que no se lo va a dañar, nada. Entonces, el estudio para saber qué fuerza se requería sin dañar esta estructura duró 1 año, ¿ya? Y el ensayo duró 4 horas. Pero no se dañó nada, ¿ya? Y eso son muy difíciles, la verdad. En ese año hubieron suficientes temblores que si nos hubieran dejado poner los sensores, hubiéramos obtenido la misma información y mucho más barato, ¿ya? Así que ese tipo de cosas se dan. Esto es de los años 90, 2000, pero ahora ya les voy a mostrar que lo que se privilegia es tirar sensores en la estructura y volver en un mes porque siempre hubo un terrorcito, un impacto, y si no, lo hacemos nosotros, ¿ya? Y si hay tiempo, se los muestro. Y esto lo hemos hecho en muchos puertos, ¿ya? En Chile, para validar estructuras complejas. Y este es un caso que me gusta presentar porque además está documentado bien. No siempre se puede presentar lo que uno hace porque a veces los clientes no quieren que uno muestre sus problemas, digamos. Este es un puerto en el cual no hay muelle. Entonces, los buques se mantienen con ancla, pero con la marea y el olaje se están moviendo, así que para descargar minerales se usa un muelle o una grúa telescópica horizontal que se estira y se mueve y sube y baja con la marea. Y resulta que en este caso, en ciertas condiciones, aquí hay una persona, para que vean la escala, esta es gigante. Esto tiene 140 metros de largo, ¿ya? En algunas condiciones, la grúa esta salta demasiado. Entonces uno quiere saber por qué salta y cómo evito que salte. Instrumento, ¿ya? Entonces los instrumentos, y miento con un sensor que me vale $1000, lo dejo ahí y me espero que opere el sistema y detecto cuándo es que el sistema salta en exceso. Detectamos la resonancia, bajo qué condiciones ocurre, y aquí hay dos opciones: o uno modifica la rigidez de la estructura para que no se repita esa resonancia, o se reconoce que ese segmento, esas condiciones generan resonancia y hago un sistema de control que evita que el sistema se mantenga en ese punto. Y eso fue la solución que se hizo en este muelle. El sensor vale $1000, creo que cobré como $60.000 encontrar esa cosa, y la solución valía como $2000, lo que es rarísimo en ingeniería, ¿ya? Es decir, que el ingeniero, el consultor, cobre más que lo que ejecuta es muy extraño, ¿ya? Generalmente uno diseña un edificio y el edificio vale mucho más de lo que le pagan a uno en honorarios. Y en este caso no es así, ¿ya? Bueno, aquí se hacen modelos y etcétera, no voy a entrar en eso. Este es el sensor que dio toda la solución al problema, un sensor de $1000, y este es un tipo de operación y un análisis de datos que si alguien tiene preguntas lo vemos después, pero por ahora me voy a escapar de comentar procedimientos. Ahora, esto se puede extender a obra civil y maquinaria. En Chile vive de la minería, 30% de su producto vive de extracción de cobre esencialmente, y hierro y otros minerales, litio ahora. Así que tenemos grandes máquinas que vibran mucho y hacen vibrar a la infraestructura y a la gente. Y nosotros trabajamos con la infraestructura y la gente, no con las máquinas. Pero muchas veces las máquinas vibran en exceso y dañan a las personas y a la infraestructura. Entonces, lo que hacemos normalmente es instrumentar las fundaciones de la maquinaria, ¿ya? Y esas se dejan, son sensores a prueba
de impacto en condiciones muy agresivas de ácido sulfúrico y otras condiciones, y lo que hace el sensor es medir permanentemente hasta detectar un cambio de estado. ¿Qué es un cambio de estado? Simplemente le digo, esto es sano, mira cómo se distribuyen las aceleraciones, las velocidades, cómo son los desplazamientos, guárdalo en memoria, haz una estadística y empieza a observar ahora si la nueva data viene distinta. Eso es todo, no necesito un modelo estructural. Este es un caso en particular muy interesante, no tengo videos porque tuve que cambiar PC, pero este edificio, por ejemplo, requería de un monitoreo de salud porque resulta de que el edificio entero vibraba entre 12 y 1, 12 mediodía y 1 de la tarde, y entre 6 y 7 de la tarde, lo que es rarísimo. Y vibraba todo el edificio, ¿no? Anómalo, obviamente. Entonces, no había ninguna actividad más que oficinas en este edificio, pero se dieron cuenta que afuera del edificio había un gimnasio. Y a las horas mencionadas habían 20 señoritas que hacían power jump, ¿ya? Y el power jump es saltar y hacer ejercicio sobre una cama elástica individual, pero estas señoritas ya lo llevaban haciendo mucho tiempo y eran perfectamente sincronizadas. Tengo el video exacto, ¿ya? Y era perfecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Es que, a pesar de que estaban fuera del edificio, había una viga que comunicaba el edificio acá, y había que determinar por qué ocurría esta condición anómala. Resonancia, eso, amplificación por resonancia. Pero, ¿cuál era la carga que generaban estas personas? ¿Cómo puedo modificar esa carga de tal manera que no se repita? Hay un solo dueño de todo el edificio, así que ofreció a la persona que era propietaria del gimnasio comprarle el gimnasio y le dijo, sí, partamos en $2 millones y te vendo el gimnasio. O sea, no había posibilidad. Entonces, pero sí estaba dispuesto a que se arreglara el problema si es que había una solución que pagara el dueño del edificio. Y nos invitaron, medimos las fuerzas que generaban las señoritas, hicimos un modelo que se calibró totalmente a lo que era la estructura en la realidad. Por lo tanto, si yo hacía saltar en mi modelo a las personas, el edificio se movía como la realidad, ¿ya? Y nos dimos cuenta de que, si bien las señoritas están acá, aquí estaba la gente que levantaba pesas y el suelo era fuerte, ¿ya? Entonces, la manera más sencilla era cambiar la gente de resonancia a un piso rígido y los forzudos a un piso que no les importa, que es más flexible. Y eso es todo lo que se hizo y no costó nada, ni se peleó nadie, etc. Así que, pero el monitoreo, el ajuste del modelo estructural nos permitió saber con exactitud, porque la resonancia es muy aguda, son en amortiguamientos muy bajos, un 1%, por lo tanto, si uno se equivoca 2 o 5% del periodo de vibrar de la estructura, no encuentra el problema. Entonces, uno hace modelos muy ajustados. ¿Y cómo lo hago? No con las reglas de análisis, no con lo que uno aprende en los manuales de cálculo de los programas, es midiendo y reproduciendo la forma de vibrar y la frecuencia en el modelo. Este modelo tiene más de 60.000 grados de libertad para lograr capturar la vibración de todos los pisos y de las columnas para que transmitan la onda del impacto, ¿ya? Pero se resuelve con un buen trabajo, pero necesito monitorear. Y resonancia es el problema cotidiano en la minería. Este es un proyecto de estanques que hay pulpa o mineral o roca en estado de suspensión con unos agitadores y vibran mucho y no sabían por qué y se levantaban los estanques en la base. Entonces, el modelo no es capaz de detectar en forma precisa interacción fluido-estructura. Ese es un problema complejo. Más si tienes un material no homogéneo, arena en flotación. La única manera de resolver el problema es instrumentar, ajustar tu modelo y ver cómo tus variables operacionales, que es el caso como resolvimos este problema, lo ajustas para que no se repita la situación que era levantamiento de la base que generaba un daño. Pero no lo puedo hacer con un modelo que no representa la realidad. La instrumentación me lo permite. Y en este momento tengo 4 estanques, van a entrar en tiempo real a ser monitoreados para precisamente controlar la operación del sistema, ¿ya? Ahora,
Todos estos casos que he mostrado son ir y retirarse, monitoreo. Pero también hemos hecho cosas más extendidas. Por ejemplo, esta es la construcción de un edificio de 54 pisos que duró 2 años. Y aquí el propietario, que es un arquitecto, decidió que, como era el primer edificio de esta altura que él construía, no calculaba, el calculista era otra persona, nos contrató para que validáramos el modelo de diseño en la medida que se iba construyendo el edificio. Entonces, lo que se llama en algunos software se llama Staggered Construction Model, que significa que en cada etapa de construcción hay un modelo completo del edificio, pero uno lo evalúa en cierta etapa de construcción. Entonces, lo que se hizo acá es poner sensores que en tiempo real calculaban el periodo de vibrar y la forma modal, y entregaban cada 10 minutos a un sistema que tenía el software con el modelo, y no cada 10 minutos, pero una vez a la semana se hacía el match del modelo con la realidad, por 2 años. ¿Ya? Entonces, lo que uno obtiene, si es que no se corta esto, es línea roja, el modelo de elemento finito, y acá es fecha, son 8 meses, porque si no, no me cae en la lámina, y esto es frecuencia, el inverso del periodo de vibrar. Entonces, ¿cómo cambia el modo 1 con el periodo en 8 meses? Entonces, parte en un número que yo no leo, pero es como 0,6 Hz, 1,2 segundos, y termina en 5 segundos de periodo. Acá, ¿ya? Entonces, si la línea azul, que es la realidad, se ajusta a la línea roja, el cliente está contento. Pero el segundo modo, a los pocos semanas de partir, se alejó inmediatamente del modelo. ¿Ya? Entonces aquí la opción era demoler. ¿Ya? Y no fue necesario gracias a la instrumentación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Detectamos que había un problema. ¿Ya? No solo detectamos el problema, sino que supimos cómo se movía el edificio en realidad y cómo este era distinto del modelo computacional que se estimó para el diseño. Entonces, lo que se logró fue ajustar el modelo a la etapa constructiva y luego predecir ese modelo cuando iba a estar el edificio terminado y si se requería un rediseño. Entonces, se demostró, ajustando la realidad y después en varias etapas, por supuesto, de que a pesar de que el modelo no representaba la realidad, no era necesario cambiar el diseño ni tampoco demoler. Entonces, no se detuvo la construcción del edificio. Este cliente está muy contento con nosotros porque resulta que nosotros terminamos de medir en enero del 2010. Un edificio de 54 pisos con mármol en los primeros partes de entrada, y ocurrió el terremoto del 2010 y se cayeron vidrios y los balcones de este edificio, ¿ya? Por un problema de amplificación elástica vertical. Y había que inspeccionar, pero para inspeccionar había que remover todo el mármol que cubría la estructura, justo un mes de haber sido terminado el edificio, lo que era miles de dólares. Así que lo que se hizo, como nosotros teníamos la firma del niño sano de este edificio, es decir, sabíamos exactamente cómo se mueve y cuáles son los periodos de vibrar del edificio, un mes antes, lo único que hicimos fue medir inmediatamente después del terremoto, sin levantar ninguna obra no estructural, tabique, cielo falso, nada, porque no había carga distinta, no había un cambio climático muy fuerte, pudimos comparar las formas modales, detectar si hubo daño o no, y evaluar el cambio. El cambio fue 10% en las propiedades modales, que consideramos que no era grave y no se hizo nada. Y después de eso tuvimos aceleraciones de 0,3 G en Santiago, en otro temblor, digamos, terremoto, la verdad, y no pasó nada, o sea, no hubo un nuevo cambio. Es decir, que era correcto que pudimos, sin levantar la estructura de un sistema, validar que el sistema era seguro. Olvidándonos de era semi-automático, 2 años de monitoreo ya es suficientemente estado de salud, pero tenemos cosas como este edificio que lleva desde el 2009 en tiempo real diciendo qué tan sano está. ¿Ya? Este es un edificio antiguo del año 1960 que ha pasado muchísimos terremotos. Cada vez que se daña, lo pintan, no se repara, se pinta. ¿Ya? Y acá pusimos un sistema de $80.000, caro, porque es el edificio central de la Facultad de Ingeniería. Y lo monitoreamos en tiempo real
en continuo, ¿ya? Y acá aprendimos muchísimo. Y este es el ejemplo que también Johanio Marulanda y Peter Thompson en Colombia hicieron. Agarraron un edificio muy cómodo, la propia facultad, y practican todo con gente amiga, ¿ya? En que les van a aceptar la investigación, que se pueden equivocar y que les permiten poner sensores en un edificio, ¿ya? Eso no es tan común fuera de la universidad. Pero aquí aprendimos a manejar muchas cosas. La tecnología del sensor, la instrumentación, cómo manejar la data, pero las sorpresas de la física, por ejemplo. Pongamos este gráfico que es el primer modo, la frecuencia 1, la inversa del periodo, y esto que se ve acá en azul es la frecuencia de vibrar, y estos son días, y sube y baja el periodo de vibrar del edificio, y va bajando acá, extrañamente. Y si yo tomo la temperatura ambiente, esto está en grados Celsius, yo tengo una temperatura baja en la noche, una alta en el día, baja en la noche, y resulta de que el edificio cambia sus propiedades dinámicas entre el 1 y el 3% bajo cambios de 20 grados Celsius día y noche en Chile, ¿ya? Y eso es un aprendizaje importante porque quiere decir de que no debo usar 17 decimales para calcular el periodo, y este es el cambio diario, ¿ya? Y ocurre en todos los modos del sistema. Lo más interesante es que si ustedes toman temas estacionales, me voy a saltar esta figura para que lo entiendan y después vuelvo atrás. No, lamentablemente, no es la figura más... Bueno, ya les voy a comentar el tema de estacionalidad. En Chile hay 4 estaciones. Tenemos un periodo que es el actual, que está entre 0 grados y 9 grados, y en verano está entre 9 grados y 36 grados, ¿ya? Entonces, el Sol, además, está en una posición distinta en cada época del año y calienta los sistemas estructurales en forma distinta, a veces de canto, a veces de plano. Entonces, calienta el edificio de manera distinta y tiene un comportamiento dependiendo de la semana del año. ¿Y cuánto es ese cambio? 6% del periodo. Lo que dice que me da lo mismo, casi, no en todos los decimales, pero primero voy a quedarme con 2 decimales, pero tal vez con 1. Por lo que les voy a mostrar ahora, ¿ya? Entonces, con esto aprendimos a no ser tan detallistas en el modelo, porque meter los efectos térmicos de humedad en el suelo y otros que voy a comentar es hoy en día imposible, ¿ya? Así que no necesito ser tan preciso. Pero estoy en una zona sísmica y tengo algunos temblorcitos. Este generó 0,45 G en la parte alta y 0,20 G, 0,16 G en la base, lo que nos permite jugar. Entonces, lo primer juego que hacemos es el juego de David Muriá, que es analizar por ventanas, Muriá es de México, analizar por ventanas el registro y ver si hay daño y detecto el daño, que sí se observa visualmente. Entonces hago ventana de 4 segundos, segmento esto, y esta es la frecuencia, este es el amortiguamiento, y en algún momento el edificio se daña, sé cuándo se daña, y queda con una frecuencia menor, un periodo más largo, está dañado, ¿ya? El amortiguamiento no dice nada a propósito. El amortiguamiento es pésimo predictor de daño bajo condiciones normales de operación. Pero soy capaz de detectar en qué ventana de 4 segundos ocurrió daño en el edificio. ¿Tiene alguna utilidad eso? No siempre, excepto en los proyectos que les voy a mostrar más adelante si es que tengo tiempo. Aquí sí quiero detenerme porque es más fácil ver lo que quería comentarles. Esto que ven acá son años. Aquí hay 4 millones de datos, más o menos. De cada 15 minutos hay una propiedad del sistema. Y esas líneas negras son la frecuencia, el inverso del periodo, de la estructura, los primeros modos, los 3 primeros modos, 2 relacional y 1 torsional, y los superiores. Y aquí vamos tranquilos. Estos son como 5 meses. Y aquí ocurre el 6º terremoto más grande del planeta. Y este periodo cae 20%. ¿Ya? Y el segundo cae 20%. Y todos caen. Así que en 10 minutos, terminado el terremoto, mi señora todavía no se había tranquilizado, yo ya sabía que el edificio tenía daño. Porque no me llegó en el celular. La verdad que Internet se cayó por 11 días en Chile. Solo había red local de Internet, ¿ya? Entonces había problemas de comunicación. Pero yo sí me enteré de que el dato ya decía dañado, ¿ya? Así que detectamos daño en menos de 10 minutos, ¿ya? Pero también detectamos cosas interesantes. Por ejemplo, que esto, si ustedes se fijan, el periodo varía 6%,
de acuerdo a la época del año. Y algunos días extremos de lluvia, el periodo varía mucho más. ¿Por qué? Porque el suelo se satura y se genera una tensión superficial entre los granos y el edificio se rigidiza por el sistema suelo-edificio. Y eso puede llegar en algunos trabajos, particularmente de los nórdicos, donde hay congelamiento del suelo al 30-40% del cambio de periodo, lo que es gigante en cualquier análisis. Entonces, somos capaces de detectar formas y no siempre, y esto es con ruido ambiental, la verdad, con vibraciones ambientales. Entonces, ahora yo puedo caracterizar, y ¿cómo detecto daño? La forma más fácil es hacer una estadística de cuando yo estaba sano, o cuando estaba desde que partí analizando, y generar cuál es el máximo que acepto sin dar una alerta o una alarma. ¿Ya? Y eso es lo que es el sistema más fácil, se llama gráfico de control. ¿Ya? Se saca el promedio, se saca la desviación estándar y se hace una alerta y una alarma en 2 desviaciones estándar, 3 desviaciones estándar. Eso es toda la técnica, no necesitan buscar más y funciona muy bien. ¿Ya? Muy, muy bien. Así que lo puedo hacer rápidamente. Ahora, el problema que tenemos los civiles es que modelamos linealmente, pero nuestros edificios no son lineales. Y quiero mostrarles nuevamente el mismo edificio. Tengo varios edificios, más de 40 tenemos ya con estas cosas. El último lo acabamos de instrumentar en México. Entonces, voy a tomar el tercer modo nada más que porque me queda cómodo a mí. Entonces, ¿qué es lo que son estas gráficas? Aquí tengo amplitud del movimiento y aquí el periodo, no la frecuencia, el periodo. Entonces, esto en azul es previo al terremoto. ¿Ya? Entonces, aquí tengo muchos eventos sísmicos. La verdad que tengo 50 eventos sísmicos que producen aceleración sobre 1% de la gravedad en el área. Así que tengo mucha data para validar mi sistema. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurría antes del terremoto, previo al terremoto? Es que el sistema era no lineal elástico. Entonces, de acuerdo a la intensidad de la vibración, el sistema no lineal suelo-estructura, aquí no existe el edificio empotrado en un modelo como se hace en los modelos, ni con resorte, ¿ya? Y tiene este patrón. Cuando viene el terremoto, se daña el edificio y cambia de 0,34 a 0,38, en este caso. Tercer modo, aquí vean el periodo 1 es mucho mayor. Ese periodo es pintura antisísmica. Literalmente, lo único que se hizo fue pintar el edificio y sigue. Esto está desde el año 60 cambiando de periodo y nunca hemos reparado ese edificio y estamos tranquilos. Entonces, lo interesante es que cuando se dañó y hubo muchas réplicas, simplemente cambió su comportamiento no lineal elástico a otro estado. ¿Ya? Entonces yo tengo estos patrones y estos son los patrones que le meto al sistema de red neuronal, lo que ustedes quieran, ¿ya? Ahí, para regalar. Incluso hoy día red neuronal es un comando de una línea en MATLAB. O sea, eso es los que han jugado con eso. O sea, no digo que no sea complejo, particularmente los civiles que no trabajamos con estos temas, pero está la herramienta muy disponible. ¿Ya? Entonces, ¿somos capaces de reportar? Sí. Y de detectar. Así que, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, yo tengo una beta media comercial, así que me fui por el lado y monté un sistema de servicios de este tipo y vendemos servicios, monitoreamos. Desde un reactor nuclear que tenemos por ahí hasta puentes, muelles, edificios, etc. ¿Ya? O sea, ¿funciona? Sí, funciona. Y ya llevamos varios años haciéndolo. Ahora, lamentablemente los videos no están disponibles en este computador, pero parte de lo que hago es que yo diseño aislación sísmica. Entonces, este es un edificio que ya no es el más alto de Latinoamérica, pero hasta hace 5 años atrás era el más alto de Latinoamérica montado sobre aislación sísmica. Y tiene muchas ventajas la aislación sísmica, es que el daño se reduce considerablemente al montar el edificio sobre goma y alargarle el periodo. El problema, que no es el objeto de esta charla, es que la aislación sísmica es perfecta en el papel, perfecta cuando uno la construye, pero si no mantienes la capacidad de formación del edificio, es peor ese edificio que uno tradicional. Peor. ¿Ya? O
sea, vas a tener un fenómeno muy, muy malo si el edificio tiene choque, ¿ya? Entonces, lo que hacemos nosotros, por lo menos en nuestros diseños, es que no solo diseñamos la parte de la aislación, no hacemos diseño de edificios, nosotros somos asesores del estructural, ¿ya? Diseñamos la aislación y ponemos sensores que nos indican si el sistema se ha rigidizado porque alguien tapó el gap sísmico, o porque la goma se rigidizó por temperatura, o porque alguien quemó la goma, que nos ha pasado, o que alguien cortó la goma, ¿ya? Que se llama un acto vandálico, se hace con un alambre ahí. Y nos dejan eso. Entonces, lo que hace el sistema es garantizar la vida a largo plazo de mantenimiento porque monitorea el cambio de estado del sistema de aislación. Entonces, esto lo estamos haciendo. Uno de los problemas que tienen los edificios muy altos es que los códigos se diseñan para deformaciones laterales. Pero cuando ya superas 40 pisos, el edificio se estira axialmente, ¿ya? Y en este edificio generó amplificaciones tan altas que los balcones se cayeron, ¿ya? Todos los balcones de la parte superior. Entonces, uno miraba el edificio, entre más alto, más dañado el balcón, ¿ya? Entonces, ¿cómo garantizas eso? Con monitoreo y entender el modelo. Porque los modelos computacionales tradicionales no consideran las formas de vibrar axiales, de las losas sí, pero axiales del edificio como un todo. Y ahora estamos en una investigación con un grupo de ingenieros modelando y evaluando experimentalmente todos los edificios sobre 30 pisos en Chile, que son varios. Y tenemos temblores y dejamos los sensores, etc. Y este es un dato del periodo de vibrar vertical, línea roja, de ese edificio. Lo otro que estamos haciendo es instrumentar muelles, ¿ya? Entonces, aquí entramos en otra fase del monitoreo. ¿Cuál es el problema de los muelles? Es oleaje impactando sobre el muelle. Oleaje haciendo arrastre de materiales tanto contra el muelle o sacándolo. Golpes de buques o embarcaciones contra el muelle. Y un cliente que está a 2.000 kilómetros de distancia, ¿ya? Entonces, lo que hemos hecho es desarrollar un sensor, que es este, y poner instalaciones a prueba de ambiente salino y de robo, por supuesto, el caso chileno es muy importante, que nos reporta cada vez que hay una aceleración sobre 0,5% de G, o sea, 0.005 G, y nos da una fotografía del estado de salud del edificio, del puente, del muelle, perdón, ¿ya? Entonces, esto es en tiempo real, llevamos los últimos dos muelles los primeros muelles ya llevan 2 años, 1 año en continuo, ¿ya? Sin ninguna caída por suerte. Y reportamos, en este caso, al Ministerio de Obras Públicas, el estado de su muelle y que lo tiene que ir a ver porque está ocurriendo algo anómalo. No tenemos suficientes sensores para saber qué, solo sabemos que algo está ocurriendo. Okay. En minería, nada de esto funciona, creo. No, lamentable. En minería tenemos sistemas para tronadura, que se llaman, para explosiones. Entonces, cada 2 días en minería se remueve material. 500 toneladas de material, 700 toneladas de material. Y esas vibraciones empezaron en algunos proyectos mineros a afectar la infraestructura. Entonces, aquí lo que hacemos es vender un servicio que consiste en instrumentar la fundación. Esa fundación es de un equipo, pero la fundación tiene 45 metros de altura. No es una fundación así de esas fundaciones de edificio, ¿no? Este es un edificio que es la fundación de un equipo. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos muchos sensores en la fundación, viene la tronadura, que está aquí la tronadura, pero no la vamos a ver. Registramos la tronadura, vemos si hay un cambio de estado a partir del sensor, pero además, como ahora queremos ubicar dónde se dañó para que se haga la inspección, tenemos en la red, ¿ya?, muchísimos modelos perturbados de la realidad, no lineales. Registramos la tronadura en realidad, cómo entra al sistema, y eso se va a un sistema que corre en paralelo todos los modelos y saca una evaluación de sobreesfuerzo, y en base a esa estadística se hace un reporte que se dice no hay cambio, no hay daño. Si hay daño, los daños probables son, y manda un mensaje de dónde ir a inspeccionar porque tengo 45 metros. Resulta que este edificio, el contrato que tenemos,
es que debo dar ese reporte 20 minutos después de terminado la tronadura, donde debo inspeccionar. Y ellos hay otra empresa, que no somos nosotros, que inspecciona y debe reparar en menos de una hora, porque esto debe seguir funcionando. Y está así hace más de 1 año y medio. Cada 2 días hay una evaluación en tiempo real y una reparación en menos de 1 hora. Es un ejército de personas con todo lo que ustedes se imaginan para que empiece a operar rápidamente, porque en minería normalmente las utilidades son de $100.000 diarios. Entonces, estos grupos económicos se focalizan en producción. Y no he hablado nada de terremoto. Y por supuesto túneles, metros tenemos instrumentados, voy a ir más rápido, registros de metro. Y este es el caso que quiero resaltar de Carrión, que es súper importante, lo publicaron, que es cuando uno falla en hacer esto, ¿ya? Y es importante porque aquí no hay magia, ¿ya? Hay realidad nomás. Entonces, este puente, que creo que es el Papaloapan, fue premiado por ser el puente atirantado construido más rápido en el planeta, ¿ya? Y resulta que se terminó, le dieron el premio y se cortaron un set de tendones del atirantado. Así que llamaron a Carrión, que es alguien, Francisco es el que se encarga de esto conjunto con su grupo, Juan Quintana y Saúl Crespo, para que instrumentaran por qué ocurrió esto, pero además que avisaran que si se iba a dañar nuevamente o no el sistema. Bueno, resulta que revisaron los planos, revisaron todo, no había motivo para el daño, por supuesto se encontró de que había una soldadura hecha de mala manera porque había sido construido muy rápido. Entonces se instrumentó, y este es el sistema, está publicado, y resulta que al poco tiempo el sistema detecta que se cortó otro tendón, ¿ya? Y fue frágil, es decir, hubo una ruptura abrupta. El sistema lo único que hace es, estoy sano, estoy colapsado, no hay intermedios. Y se le vino el mundo encima a la gente del IMT, ¿por qué no avisó que el puente se estaba dañando? ¿Ya? Resulta de que cuando el sistema es frágil, aquí hay 2 estados nomás, ¿ya? Sano y dañado. En este caso, por suerte no hubo colapso, pero hay otro puente que sí colapsó por el mismo problema, en México. Entonces, resulta de que uno puede instrumentar y detectar daño, y si ese daño es lento, puede dar información de alertas y alarmas. Pero si el daño es abrupto, porque hiciste un diseño frágil, cosa que los civiles tratamos de evitar lo más posible, entonces sí tienes esa capacidad de información. Y ahora hay un gran interés en que uno avise daño, no cambio de estado. Para avisar daño, el sensor no avisa daño. El sensor mide desplazamiento, aceleración, velocidad, fuerza, presión. Entonces, yo debo interpretar la señal a través de un modelo para decir de que es daño. No cambio de estado, daño. Y hay una corriente muy fuerte y vamos a llegar a algo. Esto partió hace muchos años con trabajo de Zembati y publicado en el 2006, donde él, en un marco muy sencillito de 4 columnas y una losa, empezó a meter sismos de intensidad variable y observar cómo el periodo del sistema se iba alargando en función de la intensidad del evento. Y esta es la frecuencia normalizada. Entonces, si un sismo es pequeñito, la caída de rigidez es como un 80-90%, que es lo que ocurre en el caso chileno. Y si el sismo es mayor, en este caso de este sistema, la rigidez puede bajar hasta un 30% de su original, ¿ya? Entonces, esta idea de que éramos capaces de, a través de la detección de propiedades, como los periodos de virada, la forma modal, el amortiguamiento se trató por mucho tiempo, y de derivas que mencioné, de generar un modelo que dijera que ocurrió daño, se ha empezado a trabajar muchísimo. Nosotros tenemos unos trabajos en estructuras industriales, que es lo que más me atrae a mí, pero hicimos un ensayo en nuestra mesa vibradora pequeñita de qué tanto podemos capturar el daño, su magnitud y su ubicación, ¿ya? Un pocos minutos más termino. Entonces, esta es una estructura de 1,80 m de alto, esta es la mesa vibrar, y lo que hacíamos es ir cortando una columna.
el 2%, 5%, 10%, etc. En un extremo. Ahora, una columna tiene su rigidez mayor, es axial, ¿ya? En este caso. Y estas platinas son muy flexibles, por lo tanto, el efecto es muy sutil en la forma de vibrar y en la frecuencia. Entonces, y además agregamos masas en el sistema del 0,5% del peso de piso, muy imperceptible, como masas de uso. Y la pregunta era, ¿podemos saber que hubo cambio? Sabemos dónde ocurrió y la magnitud. Esto es el tipo de ejercicio. Está publicado en el sistema. Estas son las pequeñas masas. Y resulta de que la respuesta, sin entrar en detalle por la hora, es que detectar que hubo un cambio de estado es inmediato. O sea, cualquier cosita que yo haga, lo puedo detectar. Pero detectar dónde ocurre y la magnitud del daño, necesito haber puesto muchos sensores. Pero además, tener muchos modelos. Esta estructura, que tiene 6 pisos, necesito 5.000 modelos distintos de daño único. O sea, agarro el modelo, le corto 5% a la columna izquierda, le corto 10%, 20%. Agarro la columna izquierda del piso 2 y hago lo mismo. Y para cada una de ellas tengo un set de modelos, daños únicos. Entonces tengo un sistema de base de datos de daño, ¿ya? Y el daño que ocurrió real, y el sistema a través de ordenamiento, entropía. Yo selecciono los daños, los modelos más apropiados para el daño que se está observando. Y así detecto cambio de estado, ubicación del lugar y magnitud del daño. Eso es lo que hoy se llama entropía, ¿ya? Si en un edificio de laboratorio de 6 pisos necesito 5.000 modelos, en el caso que me pidieron hacer lo que era el edificio inicial, necesito millones de modelos. Y todavía no estamos ahí, ¿ya? Esas perturbaciones todavía no están. Ahora, todavía el ojo humano va a tener que ir e inspeccionar. Pero si yo tengo el dinero y tengo el tiempo, lo puedo hacer. Creo que es hasta acá. Bueno, y esto se ha hecho por otras personas, aquí están las referencias, agarrando puentes existentes, cortándolos y haciéndole distintos tipos de daño a ver si se detecta el cambio de estado. El problema es de que en laboratorio sí lo detectamos, pero ustedes van a terreno donde hay sol, día, temperatura, un día caliente, otro frío, hay polvo, cambio del nivel, arrastre de materiales, la sensibilidad es muy baja. Necesita muchos sensores y mucha información ambiental, nivel de socavación, masa en el sistema, humedad en el sistema, temperatura en el sistema, de tal manera de lograr hacer un control chart y detectar el daño. Hoy en día el daño es tan grosero, si el daño es muy grosero lo veo, si no, no. A no ser de que haya tenido la suerte de poner el sensor donde estaba el daño. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque hay una tecnología que ha entrado en el mercado que es fibra óptica de sensor continuo. Entonces, hay empresas que venden una fibra óptica que vale como $3 el metro, o $7 el metro, el más caro, en el cual es una fibra, así que es continuo, pero cada 50 centímetros reportan la deformación. Y saben qué sistema tiene esa deformación y puede tener 10 kilómetros de largo en una sola fibra con un solo lector, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? No traje ejemplos, pero los podemos ver después. Es hacer un surcido o un recorrido por edificio. En este momento hay 25 edificios en Tailandia para detección de daño por huracán, en el que la fibra recorre todos los elementos principales. ¿Ya? Pero en loop, por si acaso, se corta. Y entonces se sabe exactamente dónde ocurre el daño. Y es inmediato. No tengo que interpretar, no necesito modelo. Solo leo. Entonces tengo que tener $7 el metro lineal más $75.000 el registrador. En el caso de Tailandia, el registrador se mueve, hay un solo registrador y van a cada edificio y lo conectan a la fibra. Y así se ahorraron el costo del registrador, pero ya no es en tiempo real. Ya tengo que llevar el equipo. Pero hacia allá va la cosa. Entonces, eso es lo que quería motivarlos, digamos, hacia dónde está caminando el asunto. Está bastante en pañales, pero ya hay
tanto la academia latinoamericana y la internacional está sobre el tema. Los que llevan mucho avance son los chinos, que tienen normas de instrumentación, pero muy robustas, obligación de instrumentar, ¿ya? Los taiwaneses también, pero los chinos realmente son los que tienen el mayor desarrollo. Y en Hong Kong en particular, el nivel de instrumentación de sus edificaciones y puentes es impresionante, pero porque es obligación de ley, ¿ya? No hay una necesidad de motivar al usuario en que tenga información. Ahora, en Chile está entrando este tema de que por qué evacúo por la escalera, o primero por qué evacúo y por qué por la escalera, si nadie ha inspeccionado que hay daño en el ascensor y nadie ha inspeccionado que el edificio está dañado. Entonces está entrando esta idea, todavía no es ley ni interesante todavía, pero ya hay un interés. ¿Y dónde está el interés? En los hoteles. Los hoteles no quieren evacuar a sus pasajeros y tenerlos un día afuera esperando ¿qué? No va a pasar nada. Y es ahí donde yo creo que puede haber un cambio por todo tipo de eventos, no solo terremotos. Así que yo creo que este tema va a ser importante porque la tecnología es muy barata hoy, pero porque va a dar la solución y nos vamos a acostumbrar a que el vehículo, cuando no tiene el dial o el marcador de gasolina, uno se asusta de subirse a un vehículo, ¿cierto? Bueno, llegaremos al momento en que si no hay una lucecita que me dice el edificio está sano, tal vez no esté tan tranquilo de subirme. No sé si estaré vivo para eso, espero que sí, pero eso es. Y dispuesto a cualquier pregunta, comentario o conversación. Gracias. ¿Colocar sensores? La respuesta hoy no, pero el nuevo código establece que en estructuras de alta complejidad o necesarias para la respuesta en emergencia deben estar instrumentadas. El nuevo código, pero el proceso de adaptación del nuevo código puede durar 5 años más. Así que el día de hoy no. Perú tuvo un retroceso al mes antepasado, hace 2 meses atrás, en la cual por ley se requería la instrumentación de edificios de más de 10.000 metros cuadrados, pero se le cargaba el costo de la instrumentación y el monitoreo al propietario. Entonces hubo un juicio que se perdió a nivel de Corte Suprema, en el cual no era racional cargarle al propietario el costo de la instrumentación. Y la contraargumentación del Colegio de Ingenieros era que él tenía la obligación de garantizar la seguridad de las personas que ocuparan su edificio, porque es caso de un propietario o un conjunto de propietarios. Pero igual, en el caso peruano, se privilegió de que el costo, si los usuarios querían tener seguridades, que tenían que pagar ellos el costo. Y eso es lo que ocurrió. Pero hasta hace 2 meses atrás la legislación peruana tenía esa condición. Colombia tiene la obligación de instrumentar ciertos edificios y no lo hace necesariamente. Panamá tiene prácticamente todos sus edificios altos instrumentados, pero no en línea, ¿ya? Es una obligación que sí se cumple, pero no se lee la data. México tuvo la obligación de instrumentar edificios que se hayan dañado, que hayan sido reparados y sean utilizados por servicios públicos. Entonces, si tú ibas a tener flujo de personal del Estado o atención al público y era un edificio que tuvo daño, estás obligado a garantizar que ese edificio está sano inmediatamente después de un terremoto. En Chile, lo que sí ocurrió en el año 60, después de 300 muertos, 400 muertos, es que las represas todas deben estar instrumentadas en tiempo real y deben reportar inmediatamente el estado de salud al Estado, y si no, dejan de operar, ¿ya? Que el agua en Chile es privada, a propósito. Entonces, eso es un trauma para la población, pero para el propietario también. Y eso sí funciona desde los años 60. Eso es la figura. En Estados Unidos no hay tiempo real, a propósito, obligatorio, excepto en San Francisco y en Los Ángeles, pero no es tiempo real. Bueno, yo tengo 3 preguntas.
La primera es que creo que usted lo mencionó en algún momento, pero no lo escuché muy bien. ¿Qué porcentaje de diferencia manejan cuando calibran un modelo como para considerarlo válido con respecto a las mediciones? Muy buena tu pregunta. Nos costó varios años tratar de entender y buscar la respuesta a eso. Porque cuando nosotros empezamos a medir, lo primero quiero contarle la historia cómo fue, porque sirve de motivación. Tomé un alumno de tesis, digamos, y le sugerí que midiéramos edificios y contrastáramos con el modelo que se hizo, ¿ya? Y la primera reacción de los calculistas o diseñadores o estructurales fue: ¿qué pasa si no da? ¿Ya? ¿Qué pasa si lo que está construido con lo medido, lo que está construido y medido no corresponde a mi modelo de diseño? ¿Qué me va a pasar a mí? Después de conversar con varios de ellos y ocultar levemente su nombre, pero la verdad que uno pone la foto de un edificio ya sabe exactamente cuál es el edificio. No es como otras cosas. Entonces, pero al final se hizo. Y lo que notamos es que habían cosas muy distintas. Y tiene que ver con el sistema estructural y el modelo de cálculo. Cuando el sistema estructural es de muros de corte, en Perú le dicen placas, o nosotros le decimos muros, etc. Sistemas estructurales en base a muros que controlan la deformación lateral independiente de las fachadas y la tabiquería o los sistemas de división interior secundario, el modelo tiende y la realidad se ajustan bastante, ¿ya? Si tú tienes un pórtico que tienes rellenos de albañilería o tabiques, bloques, digamos, o fachadas rígidas que se van a deteriorar en un sismo, o en vibraciones pequeñas trabajan, el modelo no se ajusta para nada a la realidad, porque la rigidez del elemento secundario controla lo que uno observa en vibraciones pequeñas. Así que tienes esos dos casos. Lo único bueno es que cuando viene un temblor, la predicción, cuando el modelo y el edificio están muy distantes, esa rigidez, que generalmente no tiene resistencia, es lo que primero se daña, y el daño es grosero. En el caso ecuatoriano fue muy grave, el reciente terremoto que tuvieron en Manta, la tabiquería de ladrillo o la albañilería de ladrillo se desprendió groseramente y cambió el sistema estructural rígido a uno muy flexible. Ahora, cuando no tienes ese problema de los no estructurales, todavía hay una diferencia, porque ¿cómo consideras tu modelo las secciones? ¿Son secciones rígidas, brutas, sin agrietamiento, o con agrietamiento? ¿Y cuál es el nivel de agrietamiento? Entonces, en Chile, por muchos años, se dijo: usa la sección bruta, es decir, no la consideras agrietada y haces tus modelos así. La diferencia entre ese modelo y una medición en muros es 15%, cuando no hay problema. Así que tengo un número. Pero recientemente cambiamos a la ley de que el modelo se haga con sección decretada del sismo de diseño, o sea, un agrietamiento grande. Y la diferencia es brutal, puede ser 300, 400%, porque se supone que un muro, por ejemplo, la ACI dice que el muro pierde un 80% de la rigidez cuando está agrietado, pero para que llegues a ese terremoto es muy difícil. Entonces hay una disociación muy grande. Y la respuesta es compleja, pero sí hay información de la medición. No sé si logré explicarme. Y la segunda, bueno, de hecho tiene un poco que ver con eso, era que, bueno, para mi tesis tuvimos la oportunidad de instrumentar un edificio, y dentro de la información que yo revisé, recuerdo que ellos mencionan, uno puede, digamos, jugar con muchas variables, pero no sé, de acuerdo a su experiencia, como cuáles cree usted que son mejor mantener constantes y cuáles variar, porque al final si uno empieza a variar todas, no sabe qué es lo que está haciendo. No solo qué estás haciendo, sino que generalmente no converge. Cuando este juego en el área sísmica es más reciente y tiene el siguiente problema. Si tú tienes un edificio, digamos, 10, 15 pisos, ¿ya?, que se considera un edificio alto en la mayoría de los países, y tú pones todas las variables flexibles en un proceso de optimización, desde las secciones, el tamaño de las secciones,
hasta la masa inercial de los elementos no anclados, por ejemplo, y lo pones todo variable y tú ves el mapa o la función o la superficie de optimización son miles de mínimos muy similares entre sí. Por lo tanto, cuando tú tratas de optimizar, estás permanentemente cayendo en mínimos muy distantes y ninguno es un mínimo absoluto. Y aún el mínimo absoluto dices, está raro esto, ¿ya? Entonces, optimizar con las reglas clásicas de la optimización todo libre lleva a un fracaso. Lo acabamos de hacer con una estructura que es una iglesia, la Catedral de Santiago, 800.000 elementos, cada uno con 6 grados de libertad, liberándolo, no funcionó, ¿ya? O sea, tienes que rigidizarte en tu modelo. Entonces, las definiciones son, ¿qué crees tú? Y de eso depende de cada proyecto, ¿qué es la incertidumbre mayor? O sea, si tú tienes incertidumbre en las dimensiones geométricas, las puedes tal vez aplacar midiendo, ¿ya? Si tienes incertidumbre en la masa inercial de la parte gris, la puedes sacar si tienes una buena geometría. Donde tienes incertidumbre es la masa no anclada, por ejemplo. Que generalmente en algunos códigos piden entre el 20, el 30%, hasta el 50% de la carga, dependiendo de qué tipo de carga sea, digamos. Y eso es bastante cambio. Y lo otro es la rigidez del suelo, la interacción con edificios cercanos, la interacción con elementos no estructurales. Y ahí uno empieza a jugar y hace optimizaciones parciales dependiendo de la complejidad. Entonces, muy difícil. Saber cuál es lo que vas a ajustar va a depender de cada caso. A veces solo el suelo, a veces solo la interacción con edificios de vecinos que está en contacto, o es solo la masa inercial de los vehículos en el estacionamiento. ¿Cuánto es eso? ¿El 50 o el 100% que dice la norma? Lo más probable es que no. Okay. Y la última sería que el amortiguamiento viene siendo como la variable más compleja de entender. Entonces, usted hablaba de que en algunos casos, ¿verdad?, lo miden. ¿Cómo miden el amortiguamiento? Primero, nosotros usamos en los modelos estructurales amortiguamiento viscoso como modelo, porque es lineal, nos permite hacer la superposición. Pero en la realidad, ese amortiguamiento no tiene por qué darse, y menos cuando lo que estás teniendo es una disipación de energía, una pérdida, una histéresis por agrietamiento. O sea, tú tratas de simular ese comportamiento. Entonces, es interesante agarrar, por ejemplo, un modelo estructural en acero, en un laboratorio, anclarle un suelo muy rígido y te va a dar amortiguamiento viscoso, ¿ya? Y si haces optimización, da muy bien, ¿ya? Pero si haces el mismo modelo en hormigón, aunque tengas un piso rígido, que no haya radiación, por ejemplo, entonces el agrietamiento ya te destruye el modelo, y el ajuste con modelos de identificación tradicionales basados en modelos viscosos es muy malo. Entonces, el problema está en que usamos un modelo de disipación que no corresponde a la realidad, y luego ajustamos la realidad a ese modelo y el ajuste es muy malo. Entonces, en general, no voy a decir de que no se usa, porque sí se usa, pero la dispersión es muy grande. Entonces, en aislación sísmica, que la clave, entre otras cosas, es el nivel de disipación, particularmente cuando hay un núcleo de plomo en el centro, nosotros lo que no queremos saber cuánto es el valor, sino que si cambió con respecto al anterior. Eso es lo único que hacemos, es el cambio, porque el dato es malo, en general, porque el modelo que uso es muy básico, o es friccional o es histerético. Hay un trabajo de un israelí, Muraski, que hace modelos y modelos de amortiguamiento para ingeniería civil, ¿ya? Y uno puede usar esos modelos para optimizarlo. Hay un artículo en particular que presenta estos modelos. Pero al final no hemos encontrado una solución. Entonces, lo que hacemos, lo que yo sé y lo que yo hago es miro el amortiguamiento si está dentro de parámetros normales y me olvido del número, ¿no? O sea, entre 0 y 5, ok, entre 5 y 10, ok, pero son números gigantes. La variación, un 1% de amortiguamiento es un cambio de respuesta muy grande. Esa es la verdad. Eso. Muchas gracias. Un gusto.
no hay más preguntas. No sé si hay alguna otra pregunta. Fibra óptica, ¿en qué sentido cómo funciona? ¿En cómo las tecnologías o qué también? ¿Por qué es un...? Déjame responderte de muchas maneras. Déjame ver si tengo algo acá, porque la verdad que lo tengo en el otro. Si no... ya sé. Aquí debe haber algo. Voy a repetir la pregunta porque dicen que están grabando. Que ¿cómo funciona la fibra óptica? Ya. La fibra óptica tiene ventajas enormes, y si tengo la posibilidad les voy a mostrar estos ejemplos de fibra óptica acá. Ese, por ejemplo. A ver, la fibra óptica es fibra óptica, por ejemplo, la telefonía. Ya va a caer. Entonces, en general, es casi del tamaño de un cabello humano, digamos. Y hay sensores, es sensible a la deformación y a la temperatura. Entonces, se toma una fibra óptica, tendría que buscar el caso, pero todos estos son de fibra óptica. Si lo encuentro, no lo voy a encontrar. Entonces, lo que se hace con la fibra óptica es tomar un láser y tallar el interior de la fibra óptica unas como circulitos que se llaman rejillas de Bragg, y se hacen 3 o 4, qué sé yo, en él. Entonces se manda un haz de luz que rebota en esa fibra, en esos discos o distorsiones que se puso en la fibra. Cuando la fibra se estira, la separación entre los discos cambia y el rebote cambia la longitud de onda y uno mide con fibra óptica. Esa es la tecnología, en esencia. Una de las tecnologías, hay varias. La gracia de los sensores de fibra óptica es que son inertes al magnetismo y a problemas eléctricos. Y en caso chileno, al robo. Porque en Chile se roban los cables de cobre, porque los funden y los revenden. Entonces, si uno pone instrumentación de cable cobre grueso, en 6 meses no existe más. Entonces, ese es un detalle latinoamericano personal, digamos, que tenemos problemas. Okay. Entonces, la fibra óptica tiene la gracia es que es muy resistente, no es resistente al agua, se hidrata. Ese es un problema, así que hay que sellarla perfectamente, si no, peor que un cable de cobre. Pero tiene la gracia es que es muy sensible, puede ser muy larga, no pierde energía en el largo, por lo tanto se vuelve muy económica. Si tengo un ejemplo que tenía acá, tienen energía ustedes para seguir escuchándome, pero hay un caso, tengo una foto de un caso en particular que es espectacular. A ver si está por acá. Aquí está. La gracia de la fibra óptica, que tiene que ver, este es el mismo ensayo hecho con strain gauge sobre un ala de avión, 400 strain gauge, y 3000 strain gauge sobre la misma ala de avión, pero con la fibra. ¿Por qué? Porque resulta de que tú tienes la fibra y cada cierto tiempo tú tallas las rejillas de Bragg, ¿ya? Y cada rejilla la tallas distinto. Entonces mandas un solo haz de luz, se rebota en cada una de ellas y tiene su marca, tiene su firma, su frecuencia. Y sabes cuál es la que está reportando y cuánto se deformó con una precisión de 2 nanómetros. O sea, una cosa espectacular. Entonces, en la misma fibra puedes tener 40 sensores, 60 sensores. Y en el caso de 10 kilómetros, muchísimo. ¿Ya? Entonces, lo que hace es con una sola fibra vas recorriendo la estructura y tiene esa gracia. Entonces, si cuidas el agua, que tiene que ser un empaque muy resistente al agua y a la presión de agua, es mucho mejor que la eléctrica por el número de sensores, la durabilidad es garantizada, es muy barata, hay muchísimo técnico que sabe instalar fibra óptica, es el mismo de telefonía a propósito, es exactamente lo mismo empalme, la misma técnica. Lo único que cambia el registrador es más caro, eso es lo que cambia. El sensor vale más caro, un strain gauge o un autónomo vale $250 en fibra óptica y $5 en eléctrico. Eso también es importante. Pero cuando el tema es durabilidad,
la fibra óptica es un plus. Pero hay que tener ganas de tener algo robusto y instalarlo bien. No sé si respondí correctamente la pregunta. Lo que no me imagino es cómo instalarla y todo eso. Tengo, bueno, estos son los 3 tipos de fibra tradicional: puntual, semidistribuida y continua. Eso es. Y déjame mostrar, ahí está funcionando. Este sí funciona acá. Es como lo que acabo de mencionar, pero voy a saltar todas estas figuras de... Aquí puedo mostrar cómo funciona. Sí, este es el caso de una fibra única que va desde aquí hasta aquí, y lo que haces es, tienes este aparejo metálico, y acá o sueldas a la estructura o epóxico. Entonces estos 2 puntos quedan fijos a la estructura y este está libre, y estos puntos se expanden y contraen. Tengo otros ejemplos, déjame, si hay tiempo se los muestro, ¿no? Ustedes decían. Esto es cómo funciona el sistema. El registrador cuesta como $125.000, pero son 10.000 puntos de medición continua. Estos se usan en líneas de tren, por ejemplo. Se pone debajo del riel y uno sabe dónde se ha picado el riel o cuando un durmiente se ha sentado. Entonces uno va y ve ese punto. Un segundo. Entonces, aquí voy a mostrarles esto, más o menos. Ahí está sobre tubería, esto es Colombia, y lo que uno hace es ir soldando, por ejemplo, en 1 kilómetro de tubería, cada cierto tiempo, anillos de formación. De esa manera. Y hace configuraciones como quiera, para sacar curvatura, deformación. Ahí se está soldando, por ejemplo, en una tubería. Y después se pone un parche para el tema de ambiental. Puedes tirar una heladera, una fibra, y sabes que la heladera se te está moviendo. En algún punto se te corta la fibra y ahí pierdes la instalación. Y hay otras maneras de hacerlo. Tengo un montón de explicaciones, pero no sé si es lo que conviene. Aquí, por ejemplo, para movimiento de heladera, uno aprieta la fibra con presa y entierra esa cuña. Cuando se mueve la heladera, arrastra y estira la fibra. Y como la fibra tiene cada marca un nombre propio, yo puedo hacer un circuito completo en fibra y ver cómo se está moviendo es uniaxial, pero uno interpreta el movimiento 3D del sistema. Esos son algunos ejemplos. No, muchas gracias, ahora sí me quedó claro. Eso. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, antes de despedir a Rubén, estaba viendo en el currículum suyo que, bueno, usted se graduó en 1984 aquí en Costa Rica. Sí. Y desde 1984 86 estuvo trabajando en la universidad. Y el tema era investigando en lo que es la red de acelerógrafos, instalación y mantenimiento de la red de acelerógrafos, estudios de características físicas de sitios y estructuras instrumentadas. Así es. O sea, el interés en este tema viene desde esa época. De ahí. Y Rosendo Pujol y Aporte, pero particularmente. Sí, de Rosendo y Jorge Gutiérrez, que fueron mis formadores. Pues muy interesante, ¿verdad? Ver que ese granito de arena que inculcó don Jorge se multiplicó, ¿verdad? Sí. A lo largo de los años. Y han seguido, ahora ya hay varios hijos haciendo esto, que han montado empresas, incluso mis alumnos de esto, a nivel chileno, por lo menos. Así que muy contento. Excelente. Bueno, Rubén, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y ojalá pueda venir a Costa Rica nuevamente. Lo vamos a seguir invitando y si tiene la posibilidad, porque tengo entendido que su madre vive acá en Costa Rica. Así es. Entonces, si en algún momento tiene la oportunidad de regresar, nosotros nos pondremos en contacto y ver si trae algún tema interesante. No, encantado. Tenemos...
Sí, ese es mi problema. Hay que buscarlo en Puerto Viejo. Sí, entonces. yo generalmente aterrizo y ya estoy en Puerto Viejo inmediatamente. Pero bien, sí, cuando vuelvo de Puerto Viejo ahí paso por San José. Pero bueno, me encanta. Muchas gracias. No, un placer, es un gusto para mí estar acá y devolver lo que tanto me dieron. Así que eso es mi placer realmente. Bueno.